Con la música de la trova rosarina nos metemos en el tema central de este miércoles, mitad de la semana. Ya estamos en comunicación con el doctor Alejandro Slokar, decíamos, ¿no? Juez del ámbito penal, de la justicia penal. Además es docente, preside la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido, buen día, feliz año. Buen día, muy buen año para todos. Muchas gracias por la comunicación. Es una distinción poder dialogar con ustedes. Bueno, un gusto, buena aventura para este año, es lo que anhelamos, deseamos todos. El tema de hoy, lo hemos pensado así, junto a la producción del programa, del espacio, es la forma de gobierno que adopta el Estado argentino, que puede ser o debería ser la forma representativa, republicana y federal, y hacemos hincapié en la segunda forma, en la forma republicana, Alejandro, ¿no? En tu caso formas parte del Poder Judicial, el tercer poder del Estado, que tiene el rol, habría que revisar esto, ¿no? Según lo indica la Constitución Nacional, de interpretar las leyes y hacerlas cumplir a través de sus sentencias. Es decir, los jueces hablan a través de lo que emiten como sentencia y los otros poderes tienen que acatar lo que dice el Poder Judicial. ¿Es así, Alejandro? Sí, efectivamente es así, porque desde que asumimos el texto constitucional de 1853 a la fecha, Ajá. nuestro modelo, nuestro sistema establece un reparto, una separación de poderes, distribución de roles institucionales. De modo entonces que en eso que se deben llamar sistema de frenos y contrapesos o checks and balance, lo que se trata de limitar es el poder absoluto, o sea, el absolutismo autocrático. Esa es una elaboración, insisto, cuyo numen fue alguien bastante recordado en estos días durante este tiempo, que es Juan Bautista Alberdi, un tucumano nacido en 1910, Sí. que tomó por base el modelo de constitución estadounidense y lo plasmó en un diseño propio, argentino. Eso está vigente, insisto, desde hace más de un siglo y medio en nuestro país. Pasa que con mucha más frecuencia que la que desearíamos ocurren algunas infidelidades a todo eso. Y es lo que se trata de prevenir desde siempre. O sea, que no se exacerbe el rol de alguno de los poderes en detrimento del resto, de modo entonces que el protagonismo lo ocupen en un reparto equivalente cada uno de los tres estamentos de poder con el que está fraccionado el poder en la Argentina. Claro, el Estado, no estamos hablando del Estado argentino, que asume la forma representativa republicana y Y federal. también federal, Y efectivamente. federal. También federal. Claro, en el caso de la forma federal, hay que decir, según indica nuestra Constitución Nacional, que permiten que convivan dos clases de gobiernos, ¿no? Los gobiernos provinciales y el gobierno federal que abarca todo el territorio de la nación. Esto permite justamente el control y la cooperación entre ambos. Podríamos agregar un tercer sector, que sería el de los municipios, pero en realidad aquí son muy pocos los municipios que tienen historia suficiente para alcanzar los inicios de la patria. Entonces, tenemos las provincias, que no eran todas, tal como las conocemos hoy, 23 Claro. distritos, ¿no? 22 provincias perdón, 23 provincias y la capital federal, y el Estado Nacional. Complicado este tema, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos viendo que el Congreso está, nos metemos ya de lleno en el tema, Alejandro, la ley ómnibus, llamada ley ómnibus, que propone reformar el Estado, en algunos casos retrotraer la historia a principios de la patria, digamos, al 1800 y pico, al siglo XIX. Sí, según se enuncia, hay una pretensión fundacional de Claro. retrotraer todo a épocas que habían sido superadas de algún modo en función de ciertos desarrollos, cierto progreso que había adquirido la sociedad argentina y en correspondencia el propio Estado argentino. De modo entonces que hay que tener cuidado con esto de pretender inéditamente transformar el país, ya que existe arraigado toda una tradición a partir de la cual
el modelo constitucional y de representación institucional argentino ocupa un lugar nodal que no puede ser sometido a ninguna dinámica de hundimiento, digamos. Y cuando se dice el retroceso, creo que son más de 100 años, ¿no? Prácticamente de siglos, porque se vuelven siglos atrás cuando lo que se postula en una suerte de absolutismo autocrático es la pretensión de delegación de funciones que son propias del Congreso de la Nación, que tiene representado tanto a ciudadanos, como bien decías, como a las provincias. A los estados. Esta mega ley ómnibus y antes el decreto de necesidad de urgencia que se postula, procura eliminar las facultades del Congreso mismo, arrogándose la capacidad de legislar, en pretensión hasta 4 años. Peor aún, también suprimir el derecho de protesta, o sea, suprimir el derecho a reunión, a petición y a expresión. Esto es grave, no había tenido lugar, por eso decía que era inédito, hasta por lo menos esta iniciativa. Y desde luego volvemos a la Constitución y al sistema que está modelado en nuestra ley suprema. Vuelvo al Verdi. Esto parece ser, en términos de retroceso, la negación de Alberdi, o cuanto menos la traición a Alberdi, porque desde luego que el Poder Ejecutivo tiene facultades de dictar decretos de necesidad de urgencia, pero la necesidad y la urgencia tienen que estar absolutamente acreditados, cosa que en la especie, en principio, no aparece verificado, tal lo postulan el número de constitucionalistas y profesores consultados hasta ahora. Yo no conozco, en rigor, más allá de algún funcionario del gobierno, ninguno que haya salido a validar esta pretensión en términos constitucionales. Y por otra parte, si no hay necesidad ni urgencia, lo cierto es que, vuelvo, la tentativa de, por vía de un decreto, de establecer más de 300 regulaciones y por vía de una ley ómnibus más de 600, nos habla prácticamente de la cancelación de la actividad del Congreso. De modo entonces que el tránsito de este tiempo, de estos días, está de algún modo condicionado por este debate, ¿no? O sea, por la labor que puedan cumplir nuestros representantes, los legisladores, en función de tratar de establecer los límites a través de esa distribución de roles institucionales que fija la Constitución. Juez Alejandro Slokar, buen día, Cecilia lo saluda, escuchándolo, buen día, escuchándolo atentamente aquí. Quería, consultarle básicamente apelando a su capacidad de docencia, si nos podía traducir un poquito cuál es realmente el contenido que nos afectaría como ciudadanos en cuanto a lo penal que está incluido en esta llamada ley ómnibus. A ver, nosotros hace ya algunas semanas, desde la Asociación de Profesores de Derecho Penal, recuperamos el texto de una misiva que nos había enviado Su Santidad, el Papa Francisco, en favor de tratar de contener la irracionalidad punitiva y de frenar cualquier pretensión de criminalizar la protesta. Desde esa perspectiva, en este voluminoso texto que compone esta declamada emergencia, vamos a encontrar de algún modo agazapados o encubiertos algunos presupuestos que no son de recibo, conforme el desarrollo de la doctrina argentina y la interpretación que realizaron los tribunales de algunas de esas disposiciones. O sea, al reformar el Código Penal, en un aspecto, la vocación del gobierno es tratar de meter preso hasta 6 años, bajo algunas de las fórmulas agravadas, a aquellos que se reúnen en la calle. Y esta criminalización de la protesta por fuera
de los estándares vigentes del artículo 194 del Código Penal, que es el que pretende reformar, llega al extremo de establecer sanciones penales a todo sujeto que convoque a una marcha, que pase lista en una marcha, o provea cualquier medio material para la reunión. Actualmente el artículo 194 del Código Penal prevé una pena que llega hasta los 2 años de prisión. Y este proyecto eleva la pena al rango de entre 1 año y 3 años y 6 meses de prisión. O sea, añade además agravantes de 2 a 4 años, o sea, para quien lleva un arma o provoca algún daño físico, y de 2 a 5 años para quienes dirijan, organicen o coordinen estas reuniones. Y para ello también se estipulan multas por los cortes y la responsabilidad penal por los posibles daños que puedan generar las manifestaciones. Y el texto prevé también una escala mayor, de 3 a 6 años, para quienes obliguen a otro a asistir, a permanecer o a alejarse de esta protesta. Con promesas de pago o de quita de asignación, dice, de un beneficio de plano subsidio. Pero lo que es más grave, la ley dice que se considera reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en el espacio público, y establece que hay que notificar al Ministerio de Seguridad la reunión con al menos 48 horas de antelación, las características, la ubicación, la duración y el nombre de los organizadores, y bajo esa condición la autoridad, o sea, la cartera del Ministerio de Seguridad, puede llegar hasta a oponerse a todo esto. Y esto definitivamente me parece que no puede ser de recibo por nadie del mundo del derecho. Claro. Alejandro, sí. La verdad que escuchando el relato de lo que es el resumen, ¿no?, de la propuesta de esta ley ómnibus y del mega decreto que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso, nos corre un cierto escozor por la espalda. Pensábamos en el siglo XVIII, en los albores de la patria, estaban vigentes, por ejemplo, las figuras penales del desacato ante la autoridad o el voto cantado, ¿no? Después superamos esto, gracias a Dios, con la ley Sáenz Peña. El voto es secreto, el voto es individual, se realiza de forma segura. Y después, bueno, el desacato también ha sido superado porque es una figura que quedaba en el limbo de la interpretación de la policía y de la justicia en su momento. Entonces esto es una locura. Con lo cual se preserva, por ejemplo, el derecho a la expresión pública, a no estar de acuerdo con alguna acción de gobierno, a poder manifestarse, a poder expresarlo. Son cosas básicas, ¿no?, en nuestra cultura argentina, Alejandro. Sí, claro. Eso es lo grave. Se entiende que todo derecho tiene que tener límites y que existen formas de regulación. Lo que pasa es que, al amparo de algunas condiciones democráticas, esto se puede hacer de un modo lícito. Esto creo que definitivamente es un camino ilícito el que se lleva adelante, porque los estándares, insisto, del orden internacional y aún locales sobre la materia impiden esta suerte de reforma. Pero no termina ahí el problema. Claro. ¿Por qué? Porque si acaso algún manifestante resiste a la autoridad, o sea, cualquier uniformado que se haga presente en el lugar, el texto se encarga de multiplicar la pena actual hasta también los 6 años de encierro. Actualmente la intimidación contra un funcionario lleva una pena de prisión de 1 mes a 1 año. Y en este caso, esa misma pena pasaría al rango de 1 hasta 3 años y 6 meses. Fíjense la escala que permite, impide, en este caso, la excarcelación durante el proceso.
Pero si con ello no bastase, si con eso no alcanzase, el texto lo que hace es entronizar la llamada doctrina Chocobar, pobre agente estatal, que al final viene a identificar con su nombre este adefesio, presumiendo la proporcionalidad del accionar del uniformado y eliminando, y esto es gravísimo, la capacidad de la víctima, o sea, de aquel que sufre el abuso de parte de la autoridad o aún de sus deudos, en el caso que falleciese, de defender sus intereses en juicio, sea de carácter penal o civil, mediando querella. Esto es lisa y llanamente la negación del acceso a la jurisdicción, el derecho de acceso a la justicia, lo que es inaceptable desde el punto de vista jurídico. Da la sensación que esta forma de encarar lo que es la intención de reunión de, decías, 3 o más personas, que hay que primero pedir 48 horas antes permiso, da la sensación de que se trata de otra época, ¿no? De una época, no sé, a mí me suena de la dictadura militar, pero quizás también hay aquí oyentes que están diciendo que en las manifestaciones había excesos, donde incluso se llegaban a romper bienes que eran de todos, como elementos que estaban en la vía pública, de señalización, semáforos, etcétera, como también monumentos históricos, que en las manifestaciones había excesos y que por eso se llega a esto. No niego la existencia de algunos desbordes, de no excesos, sino lisa y llanamente delitos. Son ilícitos que merecen alguna consecuencia, pero de allí a postular por este camino, mediante estas formulaciones, una represivización total del fenómeno, yo creo que llegamos a un otro extremo, en donde definitivamente no va a provocar paz social, que es en definitiva el cometido del derecho, garantizar la coexistencia pacífica de todos nosotros, de modo entonces de impedir o limitar cualquier tipo de desborde, ya sea de particulares o la autoridad misma. Y esto sin duda lo coloca al fenómeno dentro de, digamos, lo pendular en otro extremo radicalizado, que definitivamente no puede ser aceptado, porque lo que está en juego en definitiva es el ejercicio de libertad de parte de todos los ciudadanos. Exacto. El derecho a la vida, Alejandro, ¿no? Lo que estás diciendo me parece que es el derecho más básico y elemental que debe custodiar la justicia, el poder del que formas parte. Sí. En este momento, es más, nos iríamos a mayo de 1810 y allí un grupo de personas se reunieron en la ciudad de Buenos Aires frente a lo que era en ese momento el Poder Ejecutivo y el Legislativo juntos, el Cabildo, a peticionar ante las autoridades algún tipo de respuestas para saber qué ocurría en Europa, en España. Bueno, una locura, ¿no? Pensar que hoy eso no se podría hacer o no se va a poder hacer quizás en breve en la Argentina, Alejandro. Bueno, habrá que conocer el desenlace que tenga esta iniciativa en el ámbito parlamentario. Es de esperar que el Congreso de la Nación cumpla con su rol. Son nuestras autoridades que de algún modo están llamados a corregir cualquier desvío, cualquier abuso en esta materia, precedido de la reflexión, por cierto, jurídica. En términos de entidad, nosotros propusimos ser oídos para acompañar nuestras reflexiones del conjunto de profesores titulares que integra la entidad, de modo que se conozca, en definitiva, cuál es el estado actual de la disciplina sobre toda esta materia. Creo que lo propio también hicieron otras instituciones, otras asociaciones. Eso es sano porque de algún modo, frente al paradigma de lo que es la democracia delegativa, donde uno pone en cabeza, que es primario, por cierto, y básico, la representación de nuestros parlamentarios, existe también el principio de democracia participativa, en donde de algún modo también le cabe a cualquiera de los ciudadanos que integran
nación la posibilidad de defender sus intereses y de hacerlo saber en forma reflexiva, en forma aguda, de modo de evitar la irracionalidad generalizada. Juez Alejandro Slokar, recién nos comentaba acerca de esta misiva del Papa que había recibido. Esto fue, según había leído yo, en noviembre del 2022, y que ya ahí el Papa manifestaba la preocupación, y por eso era la carta que concretamente les pedía que fueran unos apasionados de la justicia. Algo así decía la misiva, ¿no? Exacto, esas fueron las palabras que utilizó su santidad. Decía entonces que necesitábamos personas que se ocupen del gran deber que cumplen, que es el desempeño en el ámbito del judicial. Personas apasionadas. ¿Por qué? Y leo textualmente lo que decía Francisco. A ver. Hay que comprender el sufrimiento de las personas concretas, Se interrumpe allí. que no profundicen esos padecimientos. Y puntualmente respecto de esta materia, hacía un llamamiento a todos nosotros para que contribuyamos a la promoción del ejercicio de nuestras funciones con apego a compromisos éticos. Y dijo, la misión que tienen es contrarrestar la irracionalidad punitiva y observo con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva, de la prisión perpetua, del encarcelamiento masivo, del hacinamiento y las torturas en las cárceles, como también la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo a las garantías penales y procesales más elementales. Son puntos fuertes, ¿no? de la carta del Papa Francisco Alejandro que les enviara en noviembre del 2022, donde Francisco en definitiva está planteando que estamos en un escenario, no solamente en Argentina, en el mundo, de una penalización extrema ante el delito. No es que aquí nos opongamos a que si hay delito sea penalizado, sino que, dice él, esto debe tener un límite, no se puede extender, no puede el Poder Ejecutivo arrogarse la autoridad de ser quien decida sobre estas cuestiones. No, efectivamente, y esto creo que merece ser enmarcado dentro de otro reclamo que es también fundamental de su santidad, que es esto de las tentativas modeladoras de sociedades excluyentes, ¿no? Donde aparece un 30% incluido y un 70% excluido, que a veces son impuestas por corporaciones, por conglomerados internacionales, de un capitalismo financiero que termina fagocitando al capitalismo productivo industrial. Y recordemos por un momento, y aquí tengo el pasaje, porque me parece oportuno, el documento conclusivo de Aparecida, que fue la quinta conferencia episcopal de América Latina y el Caribe del 2007, CELAM, sí. en donde había tenido una participación decisiva el entonces cardenal Bergoglio, que en el parágrafo 62 dice que la globalización sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en manos de pocos, no solo de los recursos físicos y monetarios, sino sobre todo de la información y de los recursos humanos, lo que produce exclusión. Para después complementar en el 65 y 66 acerca de la situación inhumana que viven muchos de los criminalizados. Y dice después, los excluidos no son solamente explotados, sino sobrantes, desechables para estas concepciones. Y concluye, las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar las economías, sobre todo debilitando a los estados, que aparecen cada vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de sus poblaciones. Yo creo que de algún modo esto es lo que está en juego en el ideario
de su santidad. Porque supo decir siempre Francisco en su encíclica Laudato Si, que no hay dos crisis separadas, una planetaria ambiental y otra social, sino una sola que es compleja y es una crisis social y ambiental. De modo entonces que la advertencia también tiene que ver con esto, de modelar sociedades excluyentes al amparo de intereses transnacionales, de lo que él denomina como financierismo, que en definitiva terminan provocando más desorden, más pobreza, más exclusión y luego menos justicia social, que es la única justicia. Imagino, juez Alejandro Slokar, que después de esta misiva, que ya fue hace un tiempo atrás, del Papa Francisco, donde le piden que sean apasionados de la justicia, imagino que ante esta propuesta de ley ustedes están tomando, digamos, alguna acción o con intenciones de estar muy atentos a las resoluciones, ¿no? Alejandro. A ver, no sé si sigue allí. Sí, allí está. Estamos dialogando con Alejandro Slokar. Él es juez federal de Argentina. Integra la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. También forma parte. Sí, allí te escuchamos, está. Alejandro. Forma parte de la Cámara de Casación Penal. Sí, te escuchamos, Alejandro. Adelante. ¿Alejandro? Bien. No, les decía que nosotros hicimos llegar una misiva. Bien. Sí, ahí estamos. Sí, perfecto. No tengo buena señal, pero les decía que hicimos llegar una exhortación a la autoridad pública de modo de ser oídos ante las distintas comisiones que están elaborando, reflexionando en este momento, durante el día de ayer, el día de hoy, acerca de la tentativa de reforma. Esperamos ser oídos. En el caso en que así no lo sea, vamos a elaborar un documento crítico con estos puntos, de modo entonces de tratar de fijar posición clara respecto de todo esto. Claro. Bien, claro. Y se reservarán también, por supuesto, la posibilidad de recurrir a instancias superiores. Alejandro, queremos agradecerte porque nos has atendido en un tiempo muy especial, que es este mes de enero. Es un mes de feria judicial. Gracias por esa deferencia hacia con nosotros. No, al revés, el agradecido soy yo. Saben que estoy a disposición desde siempre y esperemos contar con la bondad de un tiempo que cuanto menos nos facilite por lo menos el mensaje de su santidad, esto de reinventar de algún modo el derecho y la justicia como un lenguaje para la dignidad humana. Alejandro, yo quería preguntarle simplemente, usted lo conocía al Papa de antes, de cuando era cardenal, y por eso le manda la carta, esto por fuera del tema que estamos tratando, ¿no? A ver, tuvimos ocasión de conocerlo una vez ya ungido Papa, en una primera visita, en donde le hicimos llegar algunas notas, algunas cartas que nos brindaron algunas personas privadas de libertad, en ese caso mujeres. Le habían elaborado para él también un crucifijo que recibió. Desde entonces se comunicó con alguna de las personas privadas de libertad en el complejo penitenciario de mujeres. Tuvo un seguimiento, por otra parte, con gente vinculada a la pastoral penitenciaria. Y desde entonces quedó ese intercambio que se concretó, sí, el año pasado, en esta, yo más que misiva diría que es una interpelación a toda la gente de derecho. Claro. Porque no solo nos impone un trabajo científico, sino ante todo también una ética. Y la ética se tiene que revelar en estas circunstancias. O sea, de eso se trata. Hacer saber cuál es la posición que desde nuestro punto de vista corresponde en función de la condición humana y defenderlo. Bien, es la respuesta que esperábamos. Gracias, gracias Alejandro. Gracias. Un abrazo, buen año para vos. Buen año, gracias.